tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a su programa Libro de Cielo. Estamos felizmente acompañados con el doctor Salvador Tomasini. Alejandra, buenos días. ¿Qué tal, doctor? Y con el tocayo. Hola tocayo. Hola tocayo. Bien, estamos en el 12 y vamos muy bien. ¿Qué les parece? Bueno, entonces empezamos. Empezamos. 12:41. Abril 8 de 1918. Diferencia entre vivir unido con Jesús y vivir en el divino querer. Volviendo sobre el punto del vivir en el divino querer, se me había dicho que es como vivir en el estado de unión con Dios, y mi siempre amable Jesús al venir me ha dicho. Esta es la confusión de todo el mundo. Sí. Y sobre todo de personas muy acercadas a la religión, a la iglesia o de sacerdotes, que lo ven como lo mismo, el vivir unido con Dios, el cumplir la voluntad de Dios y el vivir en la divina voluntad. Prácticamente para ellos no hay diferencia, ¿no? Entonces qué bueno que nos toca esta lectura. Vamos a ver si nos queda claro esta diferencia entre vivir en la divina voluntad o vivir en unión con la divina voluntad. Y dice, hija mía, hay gran diferencia entre el vivir unido conmigo y vivir en mi querer. Y mientras esto decía, me ha extendido los brazos y me ha dicho, ven en mi querer, aunque sea por un solo instante, y verás la gran diferencia. Ojalá y Jesús nos hiciera esa inmensa gracia de decir, ven, por favor, ven, entra para que veas, ¿no? Qué enorme gracias para Luisa, sí, el poderlo vivenciar, lo que es uno y lo que es otro, ¿no? Sí, en ella tenía la teoría y el laboratorio. Así es. ¿Verdad? Sí, porque nosotros ni con 1,000,000 de palabras le entendemos. Ah, bueno, sí, así es. Y ahí en un segundo. En cuanto lo ves, ya se sabe. Vamos a ver qué nos cuentan. Yo me he encontrado en Jesús. Mi pequeño átomo nadaba en el querer eterno. Y como este querer eterno es un acto solo, que contiene todos los actos juntos, pasados, presentes y futuros, yo, estando en el querer eterno, tomaba parte en aquel acto único que contiene todos los actos, por cuanta criatura es posible. Yo tomaba parte también en los actos que no existen aún y que deberán existir hasta el fin de los siglos y hasta que a Dios sea Dios. Y ahí es donde realmente ya empezamos a tener muchas dudas, ¿no? Porque todavía el decir, bueno, participo en los actos actuales, dice uno, bueno, de acuerdo. En los actos pasados también como que nos cuesta trabajo, pero decimos, bueno, es algo que ya está hecho. Pero esto que está diciendo, en los actos que no están hechos todavía. Y esa es como dice Jesús, eso es lo que es ser Dios, que es el atributo más grande de Dios, el poder conocer todo en un solo acto. O sea, para Él no hay incógnitas, para Él no hay un futuro, sino todo está en presente. ¿Cómo sabe Dios que lo que yo voy a hacer el día de mañana, si yo tengo una voluntad libre que puede decidir libremente sin forzarla? No sé, no lo entiendo. Y sin embargo, Luisa de alguna manera ya está pudiendo ver los actos futuros y pudiendo interactuar con los actos futuros. O sea, lo de ahorita, lo que estamos viviendo ahorita, Luisa ya lo había vivido en 1918. Así es, y lo que pasará en el año 3000, o sea, no importa cuántos años. Y lo que pasó dure. Con nuestros abuelitos y tatarabuelos y todo. Y esto es lo que significa vivir en la divina voluntad, que es extenderse en la eternidad, extenderse en ese punto de Dios y quizás suene mal, pero bueno, así es, participar de la omnipresencia de Dios. Es tremendo, ¿no?
Dios está en todos lados, en todos los lugares. Para Dios no hay tiempos, no hay espacios. El alma que llega a vivir en la divina voluntad pierde esa sujeción que tiene al tiempo y al espacio, y de repente se encuentra en la eternidad. No puedo decir en el pasado o en el futuro, sino en la eternidad, e interactuando junto con ellos. Y hasta que Dios sea Dios. ¿Sí? O sea, ¿cuándo va a terminar de ser Dios? Nunca. Por lo tanto, ¿hasta dónde estaba viendo Luisa? Siempre. Es que me imagino que desde la eternidad sí se puede ver la eternidad del tiempo. Y desde el tiempo nos puede ver la eternidad de la eternidad. Bueno, bueno, la palabra a lo mejor no. Quizá tendríamos que ponerle no la eternidad del tiempo, sino ¿cómo poner la finitud del tiempo? La ¿no? finitud. Sí, la palabra no falla. O sea, el tiempo sabemos que de alguna manera va a terminar. ¿Y cómo va a terminar? Es difícil también pensarlo, ¿no? Como es muy difícil pensar que todo termine. ¿Sí? ¿Por qué es difícil? ¿Por qué nos entra esta duda? Porque es una duda y es una pregunta que ojalá la pudiéramos hacer en el programa de Verdades Divinas. Sí, para que nos la conteste el doctor. Para que nos la contesten. ¿Toda la creación terminará? Pues en la Biblia dice que para que regresamos a Dios y ya todos somos uno con Dios. Pero si le hacemos caso a Einstein, podríamos decir que se va a transformar, ¿no? Bueno, pero mejor le hacemos caso a Jesús. Bueno. Sí, porque Einstein vivía en el tiempo. O sea, Jesús dice que todos los actos cobran las características de la voluntad con la que fueron hechos. La creación fue realizada por medio de una voluntad divina, y la voluntad divina es eterna. Entonces, si lo que Jesús está diciendo es realidad, todos los actos que Él hace son eternos, y la creación es eterna. Sí, porque ya estando en el cielo dice que siempre habrá cielos nuevos y nuevos. Así es. Entonces, pues también la creación a lo mejor cada vez. Y luego nuestra materia va a ser eterna. O sea, en el momento que resucitaremos, pero ya glorificados, con un cuerpo, con una materia que pierde la dependencia de las leyes físicas y será eterna. Curioso. Y ahora, este cuerpo físico glorificado, ¿dónde habitará? Pues sí, es que también eso de regresar a Dios y ya nos quedamos en Dios y se acabó todo, y toda la creación, todo el universo, todo que dicen ya guarda y vámonos. Recoge y vámonos. Sí, no es tianguis. Como que ha de servir para algo todo el universo, todos los planetas. No, todo. y sobre todo, o sea, ya entramos en un terreno que no es la lectura, pero es muy interesante, ¿no? O sea, yo me imagino lo siguiente. Dice Jesús algo que suena muy raro. Dice, cuando nosotros sacamos la creación, o sea, cuando la sacamos de dentro de nosotros, porque ab eterno estaba en nosotros. Ab eterno, o sea, eternamente la creación estaba en Dios. Y simplemente lo que hace es la pone fuera. Ahora, la pone fuera. ¿Qué es eso? ¿No fuera adentro de Él? Es un fuera adentro, es un fuera de la dintra de Dios, o sea, de la intimidad de esa relación entre la Trinidad, pero la deja fuera de la Trinidad, pero todo está dentro de Dios. Ahora, desde ab eterno la teníamos en nosotros. ¿Qué nos está diciendo?
que esa creación fue hecha en el momento mismo de la generación del Verbo. Todo fue creado por Él, para Él y en Él. O sea, en el momento que es generado el Verbo, en ese momento el Verbo tiene toda la, ¿cómo diríamos? Toda la información de lo que tiene que hacer. Y se la pasa el Padre, porque el Padre es el creador. El Verbo tiene que corresponder haciéndolo todo y correspondiéndole al Padre para que de ahí proceda la tercera persona de la Trinidad. Por lo tanto, es instantáneo desde siempre. Y si todo fue creado por Él, para Él y en Él, quiere decir que la humanidad del Verbo eterno ya estaba. O sea, ya estaba en la mente de Dios, en ese eterno presente, y en ese momento se crea todo, y ahí está prácticamente desde siempre hasta siempre. Curioso, ¿no? Simples conjeturas, no nos hagan caso. Pero es interesante el empezar a tratar de ver esto. No es que la materia esté fuera. La materia y el universo está dentro de Dios. No está fuera. Por lo tanto, no hay una necesidad de que Dios destruya todo para que ahora Él sea todo en todos. Yo pregunto, ¿qué no es todo en todos desde ahora? Sí, no hay un lugar sin Dios. Así es. Todo es creado por Dios. Todos los atributos de Dios refulgen en las cosas creadas. Por lo tanto, de alguna manera, aunque ni siquiera lo tengamos idea, estamos sumergidos en Dios. Y tomamos parte en sus actos también. Claro. O sea, estamos sumergidos y estamos, rodeados por sus actos. El acto de la creación, el acto de la redención, el acto de la santificación, y de alguna manera, sin vivir en la divina voluntad, de alguna manera participamos de esos actos. O sea, somos seres creados. Estoy participando del acto de la creación. Existo. Soy redimido. Soy bautizado. Pertenezco a la iglesia. Practico los sacramentos. Me acerco a la Eucaristía. De alguna manera estoy participando en los actos de la redención y en los actos de la santificación. Como actor y como espectador. Nada más yo diría como espectador. Nada más. Y como recibidor de todos los bienes que Dios ha dejado. Ahora, lo que le está diciendo a Luis aquí es, entra en mi querer. O sea, en ese querer eterno que es el que lleva a cabo todo y participa junto conmigo. Ahora, esa es la enorme diferencia. No es nada más participar en el sentido de recibir los efectos, sino ahora sí me pongo como actor y como espectador al mismo tiempo. Sí, y también la gente que aunque sea una persona y que no le interesa Dios ni nada, también Jesús vive en esa persona. Claro, tiene una vida ahí, una vida divina que está en germen, y probablemente sea una vida divina que está agonizando, Jesús. que está en la pasión, o sea, que está sufriendo, pero tiene una vida divina en él, ¿no? Sí, se supone que hasta que muere la persona y decide que no quiere a Dios, hasta ese momento se va. Si decide que no, en ese momento la vida divina lo deja y ya él pues se irá donde le corresponde, ¿no? Sí, es interesante. Y es el malo, el que va a rechazar a Dios, seguirá estando en Dios. Sí, porque no hay un lugar sin Dios. Así es. Así que el infierno está dentro de esta inmensidad que es Dios, y no puede haber absolutamente nada fuera del infinito. La sola palabra infinito nos incluye todo lo que existe. ¿Sí? Conceptos difíciles de entender, ¿verdad? Desde nuestra mente, sí. Finitud. Así es. Pero con un poquito de fe,
con un poquito de buena voluntad, se logra más o menos captar algo. Y sobre todo Jesús nos dice que su voluntad es la que nos va a ir aclarando sus misterios. Nos va a ir diciendo, ¿sí? Más, ¿por dónde? Nunca lo vamos a comprender en totalidad, imposible, pero sí podemos penetrar un poquito más y es apasionante adentrarse en eso. Por eso te digo que Einstein aquí, como comprobación de algún tipo ya de ciencia, pero la ciencia prácticamente no tiene mucha injerencia en esto, ¿no? La ciencia se basa siempre en lo que es demostrable y lo que es repetible. Entonces la ciencia puede llegar hasta el momento del inicio, pero nunca nos puede hablar del cómo se inició, porque eso entra antes de. Y eso ni es demostrable ni es repetible. Sí, yo me refería al concepto de que la materia y la energía no se crean y se destruyen, sino que se transforman. ya estaba creada desde siempre. Se ha ido transformando la Tierra, se ha ido transformando conforme ha pasado el tiempo de la Tierra, ha ido sufriendo cambios, pero es la misma materia desde siempre, ¿no? Pues sí, así es. O sea, en el Génesis nos dice que al principio Dios creó. Eso de al principio, y uno dice, ¿al principio de qué? Pues del libro. Al principio del libro, está bien. No hay otro. O sea, al principio de la creación, pero aquí volvemos otra vez al mismo punto. Dios tiene un solo acto. No tiene actos sucesivos. ¿Cuánto tiempo pasó desde que Dios es Dios hasta que empezó la creación? Pues nada. A ver, o sea, es difícil. Y si tiene un solo acto, y ese acto está realizado en la generación del verbo, perdón, pero es totalmente desde que Dios es Dios. Y si el verbo corresponde, o sea, ¿cuándo corresponde? También desde siempre. Desde siempre, porque la Trinidad es eterna y la Trinidad es, o sea, nunca hubo un primero un Padre, luego Padre e Hijo, y luego Padre, Hijo y Espíritu Santo, sino es simultáneo. Por lo tanto, tanto el generar como el proceder son eternos. Y ahí está el único acto que Dios tiene. Por lo tanto, ¿con qué otro acto crea? Ninguno. Sí, no, pues ahí está. No hay sucesión de actos. Porque también si se hubiera tardado en hacer la creación, quiere decir que pues no se había dado cuenta que le faltaba algo. Y pues eso también es imposible. Así es. Aquí el problema es que todo lo queremos encasillar en el tiempo. En el tiempo y con nuestros conceptos. Con nuestra inteligencia queremos abarcar la inteligencia divina y prácticamente es imposible, ¿no? En fin, dejemos de divagar y vamos a la lectura. Bueno, Mejor. sigue diciendo Luisa. Y también por estos actos yo lo amaba, lo agradecía, lo bendecía, etc. No había ni un solo acto que se me escapara. Y ahora tomaba el amor del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Lo hacía mío, como era mío su querer, y lo daba a ellos como mío. Cómo estaba contenta por poder darles el amor de ellos como mío, y porque ellos encontraban su pleno contento y su desahogo completo al recibir de mí su amor como mío. A ver, toma el amor divino. Lo toma y luego se los entrega pero como si fuera de ella. ¿Qué quiere decir eso? Yo no podría tomar, por ejemplo, algo de ti, Alejandra, digamos, de tu mascada, y luego decirte, toma, te la doy. Te la doy porque te la compré yo. Como suya, ¿no? Voy a decir, oye, si me la acabas de quitar. ¿Qué se necesita para que esa mascada yo te la pueda dar como mía?
que le ponga un fistol o algo extra, ¿no? No, o sea, bueno, sí, pero eso ya sería mi agregado. Pero lo primero que necesitaríamos es que tú me la des, me la dones, ¿sí? Y me digas, mira, esto es tuyo. ¿Sí se entiende? Para tener la posesión de la cosa, pero una posesión real, no un hurto, sino una posesión real. Y entonces decir, yo le pongo el fistol que dices y te la entrego, pero te la entrego como mía. Esto es un regalo que te doy. Y con un plus. Y con un plus que es mi parte mi parte que le agrego. Y eso es lo que está diciendo Luisa. O sea, toma el amor divino, se lo entrega como si fuera de ella. Eso quiere decir que ya se lo dieron, que ya lo tiene como propiedad. Y ahora Luisa posee el amor divino. Y yo pregunto, ¿qué es el amor divino? El mismo Dios. El mismo Dios. Dios es amor. Por lo tanto, ¿qué es lo que le dieron a Luisa? Se dio él mismo. A Dios mismo. La vida divina se la dieron a Luisa en propiedad para que Luisa de alguna manera le pusiera algo suyo y se lo retribuyera como propio. Dios le da a Luisa su vida y le dice, aquí está, y Luisa la toma, la vive y se la entrega a Dios como propia. O sea, ¿qué le está entregando? La vida divina propia de Luisa. Wow. Y esto es total y absolutamente fantástico. Fuera de cualquier contexto que hemos oído de santidad, ¿no? Sí. Y esto quiere que lo haga cada criatura. Bueno, es parte de... A ver. Y dice Luisa, ¿pero quién puede decirlo todo? Me faltan las palabras. Entonces el bendito Jesús me ha dicho. ¿Has visto qué cosa es vivir en mi querer? Es desaparecer, es entrar en el ámbito de la eternidad, es penetrar en la omnividencia del eterno, en la mente increada, y tomar parte en todo por cuanto a criatura es posible. Y en cada acto divino, es disfrutar aún estando en la tierra de todas las cualidades divinas. Es odiar el mal en modo divino. Es expandirse a todo sin agotarse, porque la voluntad que anima a esta criatura es divina. Es la santidad aún no conocida, que haré conocer, que pondrá el último adorno y el más bello, y el más refulgente de todas las demás santidades, y será corona y cumplimiento de todas ellas. Es la santidad aún no conocida. Creo que estas palabras hay que puntualizarlas para evitar cualquier duda que pudiéramos tener de si alguien pudo haber vivido en este ambiente de la divina voluntad. Y definitivamente no. O sea, es otra corroboración más que Jesús hace. Y esta santidad que va a hacer conocer, que está haciendo conocer, que es a través de los libros, ¿no? A Luisa se lo expresa en persona, a nosotros nos lo pasa a través de los escritos de Luisa. Y dice, ahora, vivir unido conmigo no es desaparecer. Se ven dos seres juntos, y quien no desaparece no puede entrar en el ámbito de la eternidad para tomar parte en todos los actos divinos. Pondera bien y verás la gran diferencia. Para tomar parte en todos los actos divinos. Tomar parte, no ser espectador. Y no deben verse dos seres juntos, nada más uno. Nada más uno. Eso es la santidad del vivir en la divina voluntad. El fusionarse con el ser divino, unirse de tal manera que no haya una diferencia y
llegar a este punto, a mí me parece maravilloso y yo me quiero referir al Catecismo de la Iglesia Católica. En el 260 dice que el hombre, o sea, la plenitud del reino, la plenitud de lo que Dios quiere, es que la criatura llegue a fundirse totalmente con la Trinidad. O sea, no me acuerdo las palabras exactas, pero es así, es a formar una fusión total con la Santísima Trinidad. Es esto. Y ahora nos dicen cómo. Ahora nos están diciendo cómo, así es. Muy bien. 1242. Abril 12 de 1918. El alma debe apoyarse en Jesús. Encontrándome en mi habitual estado, sentía una extrema necesidad de Jesús y de apoyarme toda en Él. Y mi dulce Jesús ha venido y me ha dicho: Hija mía, apóyate toda en mí. Siempre me encontrarás a tu disposición. No te faltaré jamás. Más bien, por cuanto más te apoyes en mí, tanto más yo me derramaré en ti. Y sintiendo yo muchas veces la necesidad de apoyarme, vendré a ti y me apoyaré en ti, sirviéndome de mi mismo apoyo que he formado en ti. Y cuando vea que tú desdeñas el apoyo de las criaturas, yo te amaré el doble y te duplicaré mi apoyo. Aquí es simpático porque siempre nosotros nos apoyamos en Jesús. Uh-huh. Y ahora Jesús es el que se apoya en la criatura. Ahora quiere apoyarse en nosotros, ¿no? Es diferentes modos de irnos diciendo qué es lo que Él en realidad quiere, ¿no? Simplemente voy a repetir el catecismo, el artículo del catecismo, pero con las palabras exactas. Y dice: el fin último de toda la economía divina es el acceso de las criaturas a la unidad perfecta de la bienaventurada Trinidad. Confróntese Juan 17, 21 a 23. ¿Sí? Pero esta es la santidad en la divina voluntad, cuando la criatura llega a esa unidad perfecta con la Trinidad. Y luego dice: pero desde ahora somos llamados a ser habitados por la Santísima Trinidad, santidad humana. Una cosa es ser habitado y otra cosa es llegar a la unidad perfecta, ¿sí? con la Trinidad. Dos cosas totalmente diferentes. Es maravilloso. A mí me asombra realmente el catecismo de la Iglesia Católica, porque dice cosas que son una perfecta realidad, que es el aval de todos los escritos de la divina voluntad, y sobre todo lo que me asombra es el desconocimiento que tenemos de eso. O sea, un catecismo que lleva ya varios años y que no lo conocemos, no hemos penetrado, y que todavía nos atrevemos a dudar de esta divinización de la criatura. Entonces, si realmente hubiéramos estudiado el catecismo a fondo, estos escritos ya serían para nosotros muy fáciles de entender. Fáciles. Uh-huh. La Iglesia ya había llegado a esto. No sabía el cómo. Sabía la finalidad. Ahí hay que llegar. Pero el cómo llegar no lo sabía. Y eso es lo que Jesús nos viene a decir a través de Luisa. Así que esto para mí es una verdadera, no sé, interrogante. El cómo es que todavía en la actualidad podemos dudar de los escritos de Luisa, teniendo el catecismo por aval de todo esto, teniendo el Evangelio como aval de todo esto. No, y también
viendo cómo llegó el catecismo a esas conclusiones sin estos escritos. Esa es la otra parte. Solo directamente ¿No? viniendo de Dios. Exacto. Pero es que en realidad si leyéramos el Evangelio, si realmente nos adentráramos en el Evangelio, perdón, pero en el Evangelio está perfectamente establecido. El único problema es que lo queremos interpretar y lo que no entiendo lo quiero interpretar a mi modo, a mi manera, lo quiero meter en mi idiosincrasia y entonces, lógico, resulta que ahora, en vez de yo ver lo que Dios quiere, pongo a Dios a mi altura para decirle, no, yo digo lo que tú quieres de mí. Y ese es el problema. En lugar de crecer hacia el Evangelio, lo hacemos chiquito. Lo hacemos. En vez de elevarnos a la divinidad, queremos humanizar a Dios. Terrible, ¿no? Pero sí, estos pequeños artículos del catecismo son contundentes, ¿no? Sí. En fin, sigamos con Luisa. Después ha agregado: cuando el alma hace todo para agradarme, para amarme y para vivir a expensas de mi voluntad, viene a ser como miembro a mi cuerpo, y yo me glorío de estos miembros como míos. De otra manera, son como miembros dislocados de mí, que me dan dolor no solo a mí, sino también a ellos mismos y al prójimo. Son miembros que hacen salir materia para infectar y secar el mismo bien que hacen. Si somos miembros del cuerpo místico de Jesús, ¿podríamos estar separados de Él? ¿Podríamos tener una naturaleza diferente de la de Él? No. Es como si yo dijera, mi brazo tiene naturaleza, ¿qué será? Animal. De ave. Aunque no tiene plumas, pero es ala. ¿Sí? Y mis piernas tienen, en vez de ser piernas, tienen cola de pescado. ¿Sí? O sea, es totalmente, claro el hecho de que si somos miembros de ese cuerpo, de esa cabeza, debemos tener la misma naturaleza, la misma vida, los mismos actos, todo. Sí, porque si no, usted dejaría de ser persona, sería un sirenito. Entonces, pero es que hablando de que si nosotros no fuéramos Jesús, Jesús dejaría de ser Jesús. Así es. Así es. Y de aquí también viene la parte del Evangelio que dice Jesús: maldito el que pone su apoyo en el hombre y aleja de él su corazón. Porque ya nos dejamos de apoyar en lo que realmente somos, el cuerpo místico de Jesús, sus miembros. Y que Él quiere buscar apoyo, como dijiste hace un momento, ¿no? Él viene a buscar apoyo en nosotros y nosotros, en vez de eso, en vez de brindarle ese apoyo, o sea, rehuimos esa función y ahora somos nosotros los que queremos que Él nos brinde el apoyo. En fin, qué lejos estamos de veras de la realidad. Pero bendito Dios que tenemos ahora esta luz que nos está regalando para poder entender realmente el Evangelio, para poder entender todo lo que los apóstoles nos han dejado y poder llegar al cómo, pero ahora creyendo, que ese es lo principal. Vamos a ver. Continuamos. 12:43. Abril 16 de 1918. Jesús viene oculto en las penas. Continuando mi habitual estado, mi pobre corazón me lo sentía oprimido y en penas amargas que no es necesario decirlas aquí. Y mi siempre amable Jesús viniendo me ha dicho: hija mía, yo mando las penas a las criaturas a fin de que en las penas me encuentren a mí. A ver, empezamos con problemas. Yo mando las penas.
yo mando las penas a las criaturas. Pero la finalidad de esa pena es encontrarlo a Él. Curioso, ¿no? O sea, se manda a Él envuelto en una pena. Así es. Un regalito. Un regalito. Y generalmente nosotros, o sea, en cuanto nos llega una pena, inmediatamente, si somos católicos, creyentes y muy fervientes seguidores de Jesús, corremos con Jesús a decirle, Señor, quítame esto. ¿Sí? Quítame las monedas que me estás dando, no me las des. No me mandes tu foto, no me mandes tu vida. No la quiero, quítamela. Sí. Es tremendo. Más tremendo porque cuando ya agotamos todo lo de la ciencia médica nos vamos a cosas espirituales fuertes. Bueno, hablando de enfermedades. Peor. Así es. O sea, hablando de enfermedades, estamos hablando de recurrimos al médico en el mejor de los casos, y si el médico no atina o nos dice no tienes remedio, empezamos a buscar cosas que son ajenas a Dios. Uh-huh. Vamos con el brujo, vamos con el curandero, vamos con el hierbero, o sea, y estamos alejándonos de Dios y estamos renunciando, estamos quitando la parte, ¿cómo diríamos?, elemental en donde Él se quiere dar. Ahora, el chiste es saber por qué. ¿Por qué se quiere dar a través de la pena? Vamos a seguir leyendo, ¿no? Uh-huh. Dice, yo estoy como envuelto en las penas, y si el alma sufre con paciencia, con amor, rompe la envoltura que me cubre y me encuentra a mí. De otra manera, yo quedaría oculto en la pena, y ella no tendrá el bien de encontrarme, y yo no tendré el bien de revelarme. Después ha agregado, yo siento una fuerza irresistible de expandirme hacia las criaturas. Quisiera expandir mi belleza para hacerlas todas bellas, pero la criatura, ensuciándose con la culpa, rechaza la belleza divina y se cubre de fealdad. Quisiera expandir mi amor, pero ellas, amando lo que no es mío, viven entumecidas por el frío, y mi amor queda rechazado. Todo quisiera comunicarme al hombre, cubrirlo todo en mis mismas cualidades, pero soy rechazado, y rechazándome forma un muro de división entre yo y él. A ver, creo que aquí ya empezamos a entender un poco, ¿no? Nos quiere participar de lo suyo, nos quiere participar de su belleza, pero nosotros preferimos la belleza que nosotros consideramos como excelente, la belleza que yo quiero tener, pero es una belleza total y absolutamente contraria. La belleza que Jesús nos quiere poner es una belleza espiritual. Y el hombre lo que quiere es, lo que hace es un culto al cuerpo, un culto a la materia, en tanto mujeres como hombres. El culto al cuerpo, el ejercicio continuo, las dietas, todo lo que se hace para tener un cuerpo bello, ¿sí? Bello en el sentido estricto de la palabra, un cuerpo sano. Otras gentes son tremendamente, ¿cómo diríamos? Obsesivas en la salud. Hacen de todo por tener la salud, menos confiarse en Dios. Y uno dice, bueno, perdón, esas dietas enormes que se hacen, ese tipo de plan alimenticio, de dietas del Mediterráneo, y no sé cuántas cosas. La pregunta sería, ¿qué Dios habrá favorecido a la parte europea con una dieta especial y a nosotros no? ¿Que no el alimento de aquí será suficiente para mantenernos sanos, siempre y cuando no abusemos? Claro. Siempre y cuando llevemos una vida moderada, una vida acorde a lo que Dios quiere. Entonces, lógico, el sufrimiento es tremendo. Manda la pena para darnos el bien de su belleza, pero nosotros rechazamos ese bien. Manda la pena
para darnos su sabiduría, pero nosotros preferimos la nuestra. Manda su santidad, pero nosotros preferimos, entre comillas, la nuestra. Y así por el estilo. Lógico, son penas, porque es renunciar a lo mío. Y yo creo que eso es la labor de un padre amoroso, el irnos mostrando que las cosas que nosotros valoramos realmente no son útiles, y lo que quiere es que nos entreguemos a Él para que Él nos empiece a dar su realidad. En fin, a ver, ¿qué más? Pero a pesar de todo, yo continúo expandiéndome. No me retiro, para poder encontrar al menos uno que reciba mis cualidades, y encontrándolo, le duplico las gracias, las centuplico, me vierto todo en él, hasta hacer de él un portento de gracia. Por eso, quita esta opresión de tu corazón, derrámate en mí, y yo me verteré en ti. Te lo ha dicho Jesús y basta. No pienses en nada, y yo haré y pensaré en todo. Déjalo, perdón. Que si nos ha pasado que tenemos alguna pena, alguna enfermedad, y ya viéndolo después de tiempo retrospectivamente, analizamos y decimos, qué bien, qué bueno que pasó esto, qué bueno que sufrí esto, porque aprendí a amar, porque aprendí más cosas, inclusive me acerqué más a Jesús. Yo creo que ha de haber personas que en las penas encuentran a Jesús. Debe de haber. Sí, y realmente esa es la labor de la pena. Claro, cuando la pena se acepta, aunque sea aceptada en el modo más bajo de aceptación, A fuerza. que es la resignación. O sea, porque la resignación no es virtud, la resignación es un declararse impotente para luchar. ¿Derrotado? Derrotado. Me doy, Señor, pues es tu voluntad, pues ya ni modo. Bueno, aún en ese momento Dios da consuelos, ¿sí? Pero si antes de llegar a ese extremo la criatura realmente se entregara a Dios no le gusta que el alma sufra. Pero si sufre por amor a Él y decirle, Señor, te entrego lo mío, en ese momento nos retribuye con lo suyo, y eso nos quita cualquier sufrimiento, cualquier cosa, cualquier pena que podamos tener, espiritual o moral. Y en ocasiones también física. O sea, en ocasiones también la parte física, la enfermedad física, desaparece cuando viene este abandono total en Dios. Eso no es, ¿cómo decir? No es fácil poderlo entender, poner en práctica, creerlo, pero sucede. ¿Ese es el espíritu de mortificación que le enseña a Jesús a Luisa en los principios? De alguna manera, o sea, es el aceptar el sufrimiento. El espíritu de mortificación era aún en cosas simples. O sea, por ejemplo, no comas esto que te gusta, no comas aquello, come menos, en fin, cositas muy simples, pero podríamos ponerlo también aquí. Uh-huh. En fin, el sufrimiento es positivo, es benéfico, siempre y cuando lo sepamos entender y sepamos manejar ese sufrimiento. Y una vez manejado, en alguna lectura dice que el sufrimiento es como un fruto espinoso. Y que si lo queremos, si toleramos las espinas para irlo, quitando la cáscara, en el interior lo encontraremos a Él y disfrutaremos lo sabroso de aquel fruto que es Jesús. Así que, amigos, cada quien tenga su criterio, pero estas palabras de nuestro Señor son tremendas y hay que tratar de penetrar, no quedarnos en la simple lectura, sino tratar de penetrar y de saber el porqué de todo esto, ¿sí?
Y pues, a ver, Alejandra, ya te veo preparada. Ya. Nada más decirles que qué maravilloso es saber que Jesús viene envuelto en las penas. Gocemos de estas penas y encontremos a Jesús. Y ayudemos a nuestros prójimos a encontrar también a Jesús en las penas. Así es. Y pues, Alejandro, gracias por estar con nosotros. Gracias, doctor. Alejandra, muchas gracias. Doctor. Y amigos, nos vemos en el próximo El Libro de Cielo. ¿Sí?